Orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico. Artículo quinto. Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Para una cabal comprensión del artículo quinto, veamos someramente los conceptos siguientes: acto jurídico, normas imperativas, orden público y buenas costumbres. 1. Acto jurídico. El acto jurídico, contrato, testamento, matrimonio, entre otros, es un hecho humano, lícito, con manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Eso lo menciona el artículo 140 del Código Civil. El hecho jurídico es todo acontecimiento o falta de acontecimiento proveniente de la naturaleza o del comportamiento humano, a cuya verificación el ordenamiento jurídico vincula un efecto de derecho consistente en crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El acto jurídico es una especie de hecho jurídico. Las leyes y el ordenamiento jurídico en general regulan hechos jurídicos. Eso y nada más que eso. 2. Normas imperativas y dispositivas. Esta clasificación de las normas jurídicas se basa en su relación con la voluntad de sujetos. A las normas imperativas se las llama también normas necesarias cogentes, norme cogenti o ius cogens, inderogables por voluntad de los particulares, categóricas, taxativas o de orden público. El artículo octavo utiliza la denominación de leyes de orden público. A las normas dispositivas, ius dispositivum, también se les denominan normas de orden privado, derogables por voluntad de los particulares, derecho de reserva, de derecho voluntario. Las normas imperativas o de orden público son creadas con carácter obligatorio, independientemente de la voluntad del sujeto, a quien no le está permitido dejarlas sin efecto en sus actos privados. Ius publicum privatorum pactis mutant nequit. El derecho público no puede ser mudado por pactos privados. Están en conexión inmediata con las bases fundamentales del orden social, de tal modo que miran a la utilidad o interés de la comunidad, por lo que se imponen incondicionalmente a la voluntad de los particulares, se sustraen a su iniciativa y son inderogables por ellos. Prescriben al sujeto un deber hacer o un no poder hacer incondicional, que no se les permite no hacer lo que está prescrito o hacer lo que le está prohibido. El carácter imperativo de la norma no puede resultar de modo peculiar de cómo prohíbe o impone comportamientos o de la sanción de nulidad del acto contrario a la norma. Las normas dispositivas, en cambio, son las que tienen eficacia solamente en tanto y en cuanto no exista una voluntad diversa del sujeto. Por ejemplo, el artículo 1551 señala: el vendedor debe entregar los documentos y títulos relativos a la propiedad o al uso del bien vendido, salvo pacto distinto, lo que significa que la norma dispositiva contenida en el artículo 1551 solo se aplica en defecto de pacto distinto de las partes. Las normas dispositivas son renunciables. El sujeto en sus actos particulares puede apartarse de sus dispositivos para sustituir por otros que él crea. Se subdividen las normas dispositivas en interpretativas y supletorias. Las primeras establecen reglas para determinar el sentido y alcance de las otras normas jurídicas. Las normas supletorias constituyen un derecho de reserva, aplicable solamente cuando las partes de un acto jurídico han omitido regular determinados aspectos del mismo. Por ejemplo, cuando deba pagarse intereses sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal.
Artículo 1245. O sea, si las partes en su convenio nada han dicho sobre la tasa de interés que debe pagar el deudor, esa ausencia de voluntad es sustituida por la norma que dispone que el interés será el fijado de la ley. Las normas supletorias se crean en exclusiva utilidad del individuo, suplen su falta de manifestación de voluntad. El sujeto puede expresar una voluntad derogatoria, caso en que las normas quedan como letra muerta, mientras que si el sujeto calla o no declara quererse apartar de dichas normas, reciben aplicación automática y son las que determinan el efecto jurídico. En las ramas del derecho público, constitucional, penal, administrativo, tributario, etc., priman las normas imperativas, y en las de derecho privado, civil, comercial, agrario, etc., prevalecen las normas dispositivas. Por ejemplo, el artículo 1356 prescribe: las disposiciones sobre contratos son supletorias de la voluntad de las partes, salvo que sean imperativas. Precisando conceptos, tenemos que decir que una norma jurídica, imperativa o dispositiva, se deroga tan solo mediante otra norma de igual o superior jerarquía, estando vedada dicha facultad a los particulares. Cuando decimos que una norma dispositiva puede ser derogada por la voluntad individual, utilizamos el término derogación en su sentido impropio, queriendo significar que los particulares están facultados para que en sus relaciones jurídicas puedan establecer una regulación distinta de la estipulada en la ley. En este caso, la norma particular es el producto de la autodisciplina de las mismas partes que quedan sometidas a ella. 3. Orden público. Por orden público se entiende al conjunto de principios fundamentales, sean públicos o privados, sociales, económicos, culturales, éticos y hasta religiosos, positivizados o no en la ley, que constituyen la base sobre la cual se asienta la organización social como sistema de convivencia jurídica, que garantizan un ambiente de normalidad con justicia y paz, y asegura la existencia y estabilidad del Estado, sus poderes y patrimonio, así como el respeto por la persona humana, su familia y sus bienes. Claro Solar dice: por orden público entendemos el arreglo de las instituciones indispensables a la existencia y funcionamiento del Estado y que miran a la constitución, a la organización y al movimiento del cuerpo social, así como las reglas que fijan el estado y capacidad de las personas. En este sentido, orden público es sinónimo de orden social. Se afirma que el orden público es una válvula de escape del derecho a la atmósfera extrajurídica. Moral y orden público pertenecen a dos mundos diferentes. El primero, al del deber ser de la conducta individual. El segundo, al ser de la estructura social. Un acto contrario a la moral, esto por el simple hecho de que una norma moral o de otra clase tiene como única razón de ser su cumplimiento. Un acto contrario al orden público no contradice ninguna norma, simplemente se aparta de los cauces de la estructura social, pone en peligro la continuidad del orden social. Un acto es inmoral por sí mismo y otro acto, inmoral o no, es contrario al orden público por sus consecuencias reales o previsibles. La norma moral debe ser respetada, el orden público debe de ser conservado, no en tanto es moral, sino en cuanto es un orden. Un sector de la doctrina, especialmente la francesa, identifica orden público con normas imperativas. Todas las leyes del derecho público son de orden público. Las leyes de derecho público tienden a mantener la seguridad y moralidad de las relaciones pacíficas entre los individuos. La comodidad de sus relaciones económicas son leyes de interés público, de interés social. Portalis dijo: el Code Napoleón entiende por orden público lo que los juristas romanos calificaban como derecho público,
entendido como interés público en su más amplia acepción. Solo para mantener el orden público hay gobierno y leyes. Las convenciones de los particulares están subordinadas al interés social. Son leyes de orden público las que tienen por objeto asegurar el respeto del orden material e impedir que una persona cause perjuicio injusto a otra. Lo son también las leyes orgánicas del derecho de familia. Los miembros de la familia, base de la sociedad, no pueden arreglar sus obligaciones de otra manera que lo que la ley establece. Las leyes relativas al Estado y capacidad de las personas, las referentes a la integridad e independencia de la persona humana, etc. La doctrina que identifica orden público con normas imperativas es la seguida por el artículo 5 de nuestro código, cuando se refiere a las normas que interesan al orden público. No todo el orden público se apoya en normas legales, sino una buena parte de él descansa en creencias que parecen obvias. Por tanto, orden público y normas imperativas no se identifican. Una norma es imperativa si su transgresión atenta contra la moral, contra los derechos protegidos por ella, contra el interés público o contra el orden público. Tampoco se debe confundir interés público con orden público. El primero es la utilidad pública, el bien que la naturaleza o la sociedad proporciona a toda persona, bien común, y que ésta, con su conducta, puede destruir o deteriorar. El orden público es un estado que por razones de continuidad interesa conservar. La polución atmosférica es un atentado contra el interés público, pero nada tiene que ver con el orden público. Hay que conservar el orden público, pero éste no se agota en tal conservación. 4. Buenas costumbres. La costumbre es la práctica espontánea, uniforme y constantemente repetida de una determinada conducta, usos y hábitos por los miembros de una comunidad. La costumbre tiene valor normativo supletorio a falta de ley. Como fuente de derecho, se caracteriza por la presencia de dos elementos, uno material y el otro espiritual. El primero caracterizado por la observancia uniforme de ciertos usos y hábitos, y el segundo es la conciencia de su obligatoriedad denominada la opinio iuris seu necessitatis. A diferencia de la ley, que se forma en un solo momento, es de autor conocido, tiene un contenido normativo preciso y es impuesta a todos los miembros de una comunidad. La costumbre es de formación lenta, no tiene autor conocido ni contenido preciso y es de observación espontánea. Se clasifica en costumbre praeter legem, que sirve para integrar los vacíos del derecho escrito, costumbre secundum legem, o sea, que ha pasado a formar parte del contenido de una norma legal, y costumbre contra legem, que es la que va en contra de una norma legal. La existencia de la costumbre puede ser probada por cualquier medio de prueba que permita conocerla. El adjetivo calificativo buenas, que se antepone a la palabra costumbres, responde a la exigencia del respeto debido a las reglas morales de convivencia social, perteneciendo el calificativo buenas a la moral. La noción de buenas costumbres responde a la exigencia del respeto debido a las reglas morales de convivencia social. Todo lo que ofende a la moral es contrario a las buenas costumbres. La promesa de concubinato y su remuneración, la explotación de caza de citas, el contrabando, el tráfico de blancas, el acuerdo de maternidad sustitutiva, etc. Las buenas costumbres, dice Claro Solar, o sea, los hábitos para el bien, son la moral. Es prohibido introducir en los actos jurídicos disposiciones contrarias a la moral, en cuya observancia está interesado el orden público, la tranquilidad social. Juliano llamó a las costumbres quod moribus et consecutine inductum es, y Papanianus, refiriéndose
al caso en que un padre de familia había instituido heredero a su hijo bajo condición reprobada por la ley. Expresaba en esas elocuentes palabras que se hacen contra las buenas costumbres aquellos actos que ofenden nuestra piedad, nuestra honra y nuestra modestia, los cuales por lo mismo no podían ejecutar lícitamente. La calificación de la costumbre como buena o mala es una tarea puramente axiológica. Una misma valoración va cambiando su signo de positivo a negativo o viceversa. Según las épocas y lugares, los usos, costumbres y hábitos que hoy son considerados como deshonestos, indecorosos y atentatorios contra el honor y la reputación de la persona, mañana pueden ser calificados no sólo de morales, sino de necesarios e inexcusables. Sin embargo, por encima de esa mutabilidad de ciertas normas o cánones de valoración de la conducta como buena o mala, existen valoraciones fundamentales que se inspiran en ideales puros hacia los que se proyecta, en sus valoraciones positivas, la conducta de los miembros de la comunidad. Esos ideales presiden, orientan o inspiran el plexo axiológico que concita la aprobación de la comunidad, en cuanto se muestran como la costumbre que les da efectiva vigencia. Por ejemplo, en la cultura occidental, esos cánones fundamentales están dados por la filosofía grecolatina y por la religión, en especial la cristiana, a los que habrá que recurrir cada vez que exista la necesidad de apreciar si determinada conducta es buena o mala. La regla jurídica en su aspecto axiológico nos dice cuando una costumbre es buena o mala. La costumbre que no contradice al ordenamiento jurídico es buena. Costumbre preter legem. También es buena la que ha sido positivizada en la ley. Costumbre secundum legem. La costumbre que contraviene al ordenamiento jurídico es valorada como mala. Costumbre contra legem. Por eso está prohibida. Hay que tener en cuenta que la norma jurídica no es la única norma de vida, sino que hay otros valores religiosos, políticos, filosóficos, sociales, etc., a los cuales se atiene la comunidad para calificar una costumbre como buena o mala. Siempre habrá la necesidad de indagar en cada comunidad cuáles son los valores que sustentan su modo de vida, para poder calificar sus costumbres de buenas o malas. Por ejemplo, en la civilización musulmana, el criterio axiológico con que se enfoca la valoración de sus costumbres es religioso. Lo contrario a las buenas costumbres es inmoral, ilícito, reprobable jurídicamente. La apreciación del sentir general de las gentes sobre la moral social reinante corresponde al juez, quien debe actuar no arbitrariamente, con un criterio subjetivo, personalísimo, sino como una persona sensata del bien. La Suprema Corte de California, en Estados Unidos, por mayoría, resolvió que cuando a raíz de un acuerdo de maternidad sustitutiva, un cigoto formado por los gametos de un esposo y una esposa es implantado en el útero de otra mujer, aquellos cónyuges son los padres naturales del niño, y que tal solución no afecta la Constitución de California ni la federal, ni tampoco el orden público. Con este fundamento confirmó la resolución que consideró padres genéticos, biológicos y naturales del niño a los cónyuges, y no a la mujer que lo había llevado en su seno, y que el contrato de maternidad sustituta era válida y exigible. El voto minoritario sostuvo que tales acuerdos exigen mostrar consideración suprema debe ser el bienestar del niño que el acuerdo ha hecho posible. En razón de ello, se aconsejaba la revocatoria de la decisión y la devolución de los autos a origen para determinar la paternidad en discusión sobre la base de los mejores intereses de la criatura. Siempre resulta posible hacer la discriminación entre lo lícito o lo ilícito, lo moral o lo inmoral,
para poder pronunciar la nulidad del pacto que atenta contra lo primero. Mas lo anterior no significa la confusión entre moral y derecho. La ley no prohíbe el pacto que se oponga a la moral, sino el que es contrario a las buenas costumbres. El derecho no exige todo lo que la moral exige, la claridad, por ejemplo, ni prohíbe todo lo que ella prohíbe. No entra en general en el mundo de las intenciones, pero el derecho no permite lo que es notoria y objetivamente inmoral. El derecho, cuando se refiere a la intención, no la considera en las infinitas posibilidades y modalidades que ella reviste en cada acción humana. En cambio, la moral considera la intención en su totalidad, al extremo de que el elemento interno, al reflejarse en la acción, proyecta todos los contenidos interiores del sujeto. Por ello, la acción reproduce la personalidad moral del sujeto. En el ejercicio del derecho, por lo general las intenciones son irrelevantes. Por ejemplo, el propietario que desaloja al arrendatario no por necesidad, sino por complacencia en el mal ajeno, por haberse atrasado en el pago de la renta por 2 meses y 15 días. Artículo 1697, inciso 1. Esto, que no interesa al derecho, es de especial significación para la moral. Consideramos que las buenas costumbres, por constituir el respeto debido a las reglas morales de convivencia, se encuentran integrando, sin agotarlo, el concepto de orden público. El Código Civil unas veces hace referencia conjuntamente a ambos conceptos, orden público y buenas costumbres. Otras veces apenas se refiere al concepto de buenas costumbres. En algunas ocasiones solo menciona el orden público y otras veces se refiere conjuntamente a la moral y a las buenas costumbres. En conclusión, el acto jurídico como instrumento conferido a los sujetos para que en el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada puedan regular sus intereses privados, debe negociarse, celebrarse y ejecutarse dentro de los límites de las normas imperativas, del orden público, las buenas costumbres, con el más absoluto respeto por la dignidad humana. Está plenamente justificado que el artículo 5 sancione con la nulidad al acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Sin embargo, como orden público no es sinónimo de leyes imperativas. Se hace necesario modificar dicho artículo 5 de tal modo que disponga: es nulo el acto jurídico contrario a normas imperativas, al orden público y a las buenas costumbres. En cuanto a la jurisprudencia, el artículo 5 del título preliminar del Código Civil regula la nulidad virtual. Dentro de los supuestos de nulidad tenemos las denominadas nulidades textuales y virtuales. Las primeras se hallan caracterizadas por la literalidad de la norma que las ha previsto, mientras que las segundas se consideran sobreentendidas por la contravención de alguna norma imperativa que no necesita la prevención específica de la nulidad, lo cual puede deducirse de la interpretación del numeral 8 del artículo 219 del Código Civil y del artículo 5 del título preliminar de la norma. Casación número 3189 del año 2012, Lima Norte, quinto pleno casatorio, considerando 147. En cuanto a la Corte Suprema, la finalidad ilícita de un acto jurídico importa la contravención a las normas de orden público. Cuando se alega la nulidad de un acto jurídico por perseguir un fin ilícito, corresponde acreditar que su finalidad es contraria a las normas imperativas que regulan el orden público o las buenas costumbres, mientras que la causal de nulidad por simulación absoluta importa acreditar que se ha celebrado un acto jurídico fingido, no querido por las partes. Casación número 1498 del año 2013 en Lambayeque.